comentado, pues el trabajo que vengo a mostrarles pues es titulado El bosque de Oyamel ante el cambio climático. Este trabajo es parte de una investigación de posgrado, en el posgrado de geografía. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el estudio de diversas variables climatológicas aplicadas a un modelamiento espacial. La siguiente. La siguiente. Como una pequeña introducción, pues, por ejemplo, el IPCC nos señala que entre 1880 y el año 2012 la temperatura media anual de la Tierra se ha incrementado en 0.85 grados centígrados, mientras que el nivel del mar en el periodo de 1901 al año 2010 se ha incrementado 19 centímetros. La siguiente. Pero ¿qué nos espera, por ejemplo, para fines de siglo? Pues, según la ONU, nos estiman que podría haber un incremento en la temperatura media de la Tierra en 1.5 grados centígrados y el nivel del mar incrementarse entre 40 y 60 centímetros. Esto en apariencia es muy poco, pero hay que considerar que muchas ciudades son costeras y que inclusive se ubican debajo del nivel del mar. Entonces, esto es un punto a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo se estudia el impacto del cambio climático? Pues bueno, para ello se cuenta con el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Este fue creado en 1988 a instancias por medio de la ONU. ¿Sí? Este organismo se encarga de reunir todas las investigaciones, tanto técnicas, y, científicas y tecnológicas, con respecto al cambio climático. En México tenemos, por ejemplo, instituciones tanto gubernamentales como académicas que nos elaboran una serie de informes de evaluación. Actualmente está la quinta, ¿sí? Pronto estará disponible ya la siguiente, la sexta comunicación. Participan, por ejemplo, lo que es el INE, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el CICESE y el INTA, ¿no? El proyecto más destacado que tenemos disponible pues es a la actualización de escenarios de cambio climático para estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación en México y Centroamérica. Todo el mundo tiene acceso libre a estos datos, entonces pues, prácticamente cualquiera puede empezar a desarrollar investigaciones al respecto. ¿La que sigue? En este proyecto, como ya les había comentado, la quinta comunicación nacional está integrada principalmente por 15 modelos generales. A partir de estos 15 modelos generales de circulación se generó un ensamble denominado REA con dos diferentes horizontes, 2015, 2039 y 2075, 2099, en dos diferentes forzamientos radiactivos, 4.5 y 8.5, que es el primero, emisiones bajas, y el segundo, emisiones altas, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, pues hay que hablar un poco más en el tema en específico, el bosque de Oyamel. Y bueno, pues ¿cuáles son las características principales de este árbol? Pues es una conífera que alcanza los 40 metros de altura y excepcionalmente llegan a medir hasta 60 metros. Entonces son árboles bastante grandes. El diámetro que llegan a alcanzar es entre los 90 centímetros hasta casi 2 metros. Su corteza es gruesa, escamosa, es un árbol monoico. Esto quiere decir que están presentes tanto órganos femeninos como masculinos en el mismo ejemplar. Su madurez sexual, que es cuando comienzan a tener la capacidad de reproducirse, se alcanza pues entre los 21 y los 25 años, ¿no? En trabajo de campo, pues se pudo establecer que el periodo de crecimiento de este árbol inicia
aproximadamente en coincidencia con el inicio del periodo de lluvias, entre mayo y junio. La fructificación pues se da entre noviembre y enero, sin embargo esta no es anual sino cada 2 años, es decir, si este año nos produce frutos y por lo tanto semillas, el siguiente no lo hará porque está en fase de desarrollo, sino hasta el siguiente. La polinización y la dispersión de las semillas se genera entre los meses de marzo y abril, ¿no? Los meses, pues digamos, de estiaje. La siguiente. ¿En dónde se distribuye? Pues se distribuye principalmente en zonas montañosas, ¿no? Pero en sitios donde está protegido de la radiación solar directa y los vientos. Apenas ocupa un 0.1% del territorio nacional y estas manchones de bosque pues están dispersos a lo largo de diversas cadenas montañosas que se distribuyen principalmente en el sistema volcánico transversal. Las altitudes a las que las encontramos pues varían de acuerdo al lugar. En trabajo de campo, por ejemplo, en el Parque Nacional Iztapopo se pudo localizar a partir de los 2.900 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.600. En el área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca, pues esta franja es un poco más estrecha a partir de los 3.200 hasta 3.600, ¿no? En el Parque Nacional Desierto de los Leones, entre 2.600 y 3.000 metros. Y en Piedra Errada, que es un santuario de mariposa monarca, entre 2.700 y 3.200 metros. ¿La sigue? Y bueno, el bosque de Yamen ocupa un nicho ecológico bastante específico, ¿sí? Una investigación elaborada por Díaz y otros autores en el año 2011 establecieron, pues, no solamente para el Yamen, sino para otras especies forestales, una serie de requerimientos medioambientales, ¿sí? Están divididos en 4 categorías: adecuada, moderadamente adecuada, poco adecuada y no adecuada, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos observar es que la temperatura es relativamente baja y la humedad es bastante alta a lo largo de todo el año. Siguiente. ¿Cuál es la delimitación del área de estudio? Al norte se tomó como límite el Parque Nacional El Chico, al sur el Parque Nacional Iztapopo, al este el lago de Cuitzeo y al oeste el Parque Nacional Pico de Orizaba. Siguiente. Para construir la línea base a partir de la cual se hicieron estos modelados, pues se partió de la base de datos climatológicos del PICOM en un periodo entre 1950 y el año 2010, ¿sí? 20 años de funcionamiento de las estaciones y una disponibilidad de los datos de 90%. Esto para darle pues la mayor precisión a las mediciones, ¿no? La validación de los datos pues consistió en un procedimiento estadístico denominado prueba de homogeneidad por rachas bajo el criterio de Dorenbos. En total se seleccionaron para esta área de estudio 168 estaciones, 3 de ellas por sus características de localización, es decir, que van a estar dentro o cerca de áreas con la cobertura de bosque de Yamen. Se seleccionaron para hacer un análisis puntual. Siguiente. El escenario climático propuesto, pues en este caso fue el ensamble REA, ¿sí? Generado aquí en México, tanto en sus forzamientos de 4.5 y 8.5 a un horizonte lejano, es decir, 2075, 2099 y una resolución de 30 segundos. Siguiente. Las variables utilizadas fueron temperatura media anual, temperatura media máxima anual,
temperatura media mínima anual, la precipitación media anual y las unidades fototérmicas anuales igualmente. Siguiente. En este mapa pues se observa la distribución de las estaciones que fueron seleccionadas mediante estos criterios estadísticos, ¿sí? Pues cada uno de estos puntos son las 168 estaciones seleccionadas, y en polígonos verdes son las áreas donde se establece el bosque de Yammer de acuerdo a la Carta de Uso de Suelo Serie 5 de INEGI. Siguiente. Y bueno, ¿cómo se construyó el modelo? Pues primero se partió de la formación de una base de datos, ¿sí? con los datos de CLICOM más los datos del Atlas climático, ¿sí? El uso de suelo y vegetación Serie 5 de INEGI. Toda esta información se ingresaron a un sistema de información geográfica para poderlos manejar asimismo en el software Maxen. Es un software de modelación de nichos ecológicos que fue desarrollado por la Universidad de Princeton, con la particularidad de que nos piden ciertos formatos para poderlos trabajar ahí. Entonces es muy importante tomar esto en consideración, ya que de lo contrario pues simplemente el modelado no va a ser posible realizar. Siguiente. Y bueno, pasando primero a los resultados de las estaciones, del análisis de las estaciones puntuales. Las estaciones seleccionadas pues fue en primer lugar el Desierto de los Leones, ¿sí? En la primera barra, de un color pues más oscuro, es un azul oscuro, no sé si se logre apreciar en ese tono, pues es el escenario base, ¿no? Es lo que nos indica la normal climatológica mensual de esta estación. La segunda barra, la barra del medio, nos indica la precipitación bajo un escenario de forzamiento radiativo 8.5. Como podemos observar, en todos los meses se aprecia prácticamente una disminución en la precipitación. El escenario 8.5 en colores más claros, ¿sí? Podemos observar igualmente que en todos los meses, excepto en octubre, presenta una disminución pues sustancial, ¿no? Hay que señalar, pues, por ejemplo, el mes de febrero, en donde desaparece prácticamente la precipitación total. En líneas, pues corresponden a la temperatura. La línea verde es la temperatura actual, y vemos cómo, de acuerdo al escenario que nosotros estemos manejando, esta va a irse incrementando, ¿no? Entonces es necesario notando que estos meses se van a ir haciendo mucho más secos. Aquí, pues digamos que no habría tantos efectos, porque de por sí ya son meses bastante lluviosos. Siguiente. La siguiente es Presa Iturbide. La Presa Iturbide se ubica en el Estado de México, al norte de la Sierra de las Cruces. Observamos pues un comportamiento, digamos, similar al del Desierto de los Leones, ¿no? En ambos forzamientos radiactivos se observan disminuciones importantes en la precipitación, excepto, por ejemplo, en septiembre y octubre para el forzamiento 8.5, en donde se aprecia un ligero incremento en las precipitaciones. Igualmente, las temperaturas pues muestran una tendencia a incrementarse, y por tanto los meses de estiaje van a irse incrementando también. Siguiente. La siguiente es la estación San Antonio Arroyo Prieto. Esta se ubica entre los límites del estado de Tlaxcala con Puebla, ¿sí? Esta es la que presenta los valores más extremos de las tres estaciones, ¿sí? El escenario tanto 4.5 como 8.5 muestran incrementos de hasta 6 grados
en los meses más cálidos, ¿no? Que vienen siendo entre marzo, abril y mayo, ¿no? Igualmente se presenta una disminución en la precipitación en los dos escenarios, excepto en el mes de octubre nuevamente, donde se observa para el forzamiento radiactivo un incremento pues, bastante importante en la precipitación. Siguiente. Y pasamos a los resultados, ¿no? A cómo se reflejan estos climogramas, cómo se ven reflejados en el espacio, ¿no? Esta es la estación Presa-Iturbide, estación Desierto de los Leones y estación Arroyo Prieto. Esta es distribución potencial. Si nosotros recordamos y contrastamos con lo que nos dice la carta de uso de suelo de INEGI, pues obviamente va a variar porque pues, está sometido a diferentes factores, no solamente los climáticos, sino los humanos, etcétera, lo que va a limitar pues, la distribución, ¿no? Entonces, esto solamente es una distribución potencial en base a elementos meramente climáticos, ¿no? Observamos que esta parte es la zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, Nevado de Toluca, Sierra de las Cruces, Ajusco Chichinautzin, Sierra Nevada, ¿sí? Parque Nacional El Chico, la Malinche, el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Siguiente. Ahora observamos cómo se ha modificado bajo un escenario de forzamiento radiactivo de 4.5. Como vemos, pues se categorizaron pues, en cinco clases, ¿sí? Vemos que la zona donde actualmente se ubica la zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, pues pasa a condiciones poco adecuadas para el bosque de Villamel. La zona del Nevado de Toluca, pues vemos que presenta una fragmentación, el hábitat propicio para el bosque de Villamel, ¿sí? Se reduce tanto en la Sierra de las Cruces como en la Sierra Ajusco Chichinautzin. Vemos que más o menos se mantiene estable en la Sierra Nevada, igualmente en lo que es el volcán La Malinche. Vemos que la zona de Pico de Orizaba se ha modificado también, ¿no? Pasa a ser un sitio poco adecuado para el Oyamel. Sin embargo, hay que notar, por ejemplo, en esta zona, Iztapopo, que las zonas cercanas a las cimas de estos dos volcanes pues han modificado también su categoría. Ahora se muestran como moderadamente adecuadas. Siguiente. Pasamos ahora al forzamiento, pues digamos en las condiciones más extremas que nos presenta este escenario, el modelo REA. ¿Sí? Se mantienen todavía las condiciones poco adecuadas en reserva de la biosfera de la mariposa monarca. El Nevado de Toluca ya no tiene condiciones pues, propicias, ahora se mantienen como poco adecuadas, al igual que la Sierra de las Cruces, Ajusco Chichinautzin, excepto por este pequeño manchón que se ubica moderadamente adecuado. En la zona de Iztapopo vemos que las categorías de adecuado y muy adecuado pues se han limitado solamente a los alrededores de los dos principales conos volcánicos, ¿no? En la Malinche pues se nos tiene una categoría de poco adecuada, mientras que en el Cofre de Perote se mantiene un área de condición adecuada, ¿no? En la zona de Barlovento. Siguiente. Y bueno, ¿qué importancia o qué peso tuvieron cada una de estas variables climatológicas a la hora de generar estos modelos? Pues la más importante fue la precipitación. Estos son valores relativos, ¿no? Porque se agregó adicionalmente a pues, un tema de relieve para que se observara ese efecto del relieve, pero como no interesaba para fines de la investigación ese ítem, pues simplemente se hicieron relativos, ¿no?
La precipitación pues aportó 41.3%, las temperaturas máxima y mínima 27.5% cada una, la temperatura media 3.4%, mientras que las unidades fototérmicas, esas no tuvieron, pues digamos, ningún peso en la construcción del modelo. Siguiente. Ahora vamos a, se cuantificó la superficie actual, la superficie bajo un forzamiento radiativo de 4.5, de 8.5 y la variación en porcentaje, ¿no? Entonces, en la actualidad pues, se presentan valores de 465.000 hectáreas en condiciones propicias y muy propicias de casi 79.000 hectáreas, ¿no? Observamos que conforme vamos avanzando a los escenarios, ¿sí?, esta cifra disminuye. Por ejemplo, estas últimas dos categorías pues, son las que presentan una variación pues, muy considerable. Las propicias disminuye 51% para el forzamiento 4.5, mientras que la muy propicia 41%, ¿no? Para 8.5 las propicias caen 85.4%, mientras que la muy propicia 75%. La única, pues obviamente que mantiene un incremento en su superficie, pues es la no propicia. ¿Siguiente? Y de este trabajo, ¿qué se puede concluir? Pues los bosques de Oyamel son importantes núcleos de biodiversidad, ¿no? Ya les había comentado que son pues todo mundialmente reconocidos como el hábitat de hibernación de la mariposa monarca, pero esa es solamente una pequeña parte, ¿no? Diversos estudios, por ahora no recuerdo el nombre de los autores, pero se han localizado más de 500 especies vegetales en bosques de Oyamel, solamente en los bosques de Oyamel, ¿no? Otra de las especies animales, pues, digamos, más representativas que se podrían ver afectadas en el dado caso de la desaparición del bosque de Oyamel, pues es el ajolote, ¿no? También se localiza no solamente en los lagos de Xochimilco, sino también en las lagunas de Zempoala, que se alimentan justamente de la captación de agua de lluvia de bosques de Oyamel. Proveen diversos servicios ambientales. Diversos estudios han encontrado de que son excelentes sumideros de carbono, ¿no? Pueden llegar a absorber 138 toneladas por hectárea, ¿no? Estos tienen que ser bosques sanos, ¿no? Porque si son bosques sobremaduros, pues estos van a ir perdiendo progresivamente su capacidad de absorber carbono. ¿Qué otros servicios ambientales nos dan? Pues ya les había comentado la captación de agua, ¿sí? Por ejemplo, otro de los elementos a considerar es el musgo que crece en los troncos de los árboles. Este musgo es capaz de absorber 20 veces su tamaño en agua, su peso en agua, perdón. Del bosque de Oyamel también se obtienen recursos maderables y no maderables, como pueden ser pulpas para elaborar papel y resinas que se utilizan para elaborar desde pinturas, limpiadores, hasta, pues digamos, diversos tipos de breas. Inclusive se le llega a dar pues, usos rituales, son la Navidad, por ejemplo, árboles de Navidad. Entonces, son muchísimos los servicios que nos brinda este ecosistema. Las condiciones actuales son de alta humedad y temperaturas frescas a lo largo del año. Ambos modelos, el REA 4.5 y 8.5, muestran un aumento significativo en la temperatura media anual y una disminución en la precipitación acumulada anual. La amplitud térmica, si nosotros recordamos, pues es la diferencia entre los valores máximos y los mínimos de temperatura, pues se amplía, es decir,
se vuelven temperaturas mucho más extremas. Siguiente. Los meses invernales muestran una tendencia a hacerse cada vez más secos de lo que ya de por sí se muestra en las normales climatológicas actuales. El corrimiento de la estación lluviosa, si nosotros recordamos, pues se identificó la estación lluviosa entre una coincidencia entre la estación lluviosa con el inicio del crecimiento del bosque de los oyameles entre los meses de mayo y junio. De darse estos corrimientos en inicio de temporada de lluvias, pues podrían afectarse severamente diversos procesos fenológicos del árbol. ¿Y esto a qué llevaría? Pues a un estrés adicional de los individuos y obviamente hacerlos más vulnerables al ataque de plagas y de enfermedades, lo que a la larga pues, va a conllevar a la muerte masiva de individuos, como ya se ha visto en sitios como por ejemplo el desierto de los leones, ¿no? Existen diversas zonas pues, de bosque de oyamel que están muertos, que se les llega a denominar cementerios, ¿no? O sea, es tan masiva la muerte de árboles que inclusive se les denomina cementerios. La progresiva pérdida de cobertura podría colapsar la cadena trófica, ¿sí? Ya habíamos comentado que son más de 500 especies vegetales las que están asociadas al bosque de oyamel y especies animales, aunque estas no se han trabajado, digamos, más exhaustivamente, pero pues tenemos dos ejemplos, ¿no? La mariposa monarca y el ajolote. Desaparece el bosque de oyamel, pues ya no habría sitios de hibernación de mariposa, seguramente migraría a otros sitios, no es que la mariposa per se se vaya a extinguir, pero por ejemplo la dependencia de los cuerpos de agua, como en el caso de las lagunas de Zempoala, pues sí podría poner aún más en riesgo especies como pues, el ajolote. Ambos modelos sugieren una migración vertical. Esto pues, ya se ha ido observando progresivamente en diversas zonas montañosas e inclusive hay proyectos que se basan en este movimiento vertical de los bosques para realizar migraciones asistidas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Michoacana se tiene un proyecto de un banco de termoplasma, instalación de viveros forestales para justamente ayudar a la migración asistida de los oyameles. Siguiente. Es importante notar algo, ¿no? Que hay que fortalecer la red de estaciones climatológicas. Nosotros no podemos trabajar más investigaciones si no contamos con datos, ¿no? Entonces, 168 estaciones podrían parecer mucho, pero dadas las necesidades de datos para realizar este y otro tipo de investigaciones, pues sí son bastante limitadas. Se requiere un apoyo para proyectos de investigación dirigidos a la conservación, por ejemplo, este que ya les comentaba de la Universidad Michoacana, de migración asistida. ¿Sí? Todos los modelos de circulación general conllevan grados de incertidumbre, es decir, no van a ser 100% infalibles, ¿no? No deben tomarse como pronósticos, ¿no? Esto es muy importante, no se deben de tomar como pronósticos, sino como proyecciones. Todos los modelos van a variar entre sí. Obviamente, entre unos y otros va a haber mayores o menores variaciones, pero ninguno va a ser igual. Siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Hay que seguir estudiando. El bosque de oyamel es un ecosistema relativamente poco estudiado, al igual que su vegetación y su fauna, ¿no? También hay que contrastar otros modelos de circulación general. Es algo que ya se estaba empezando a hacer. Por mi parte, pues se ha probado algunos dos modelos más, el GFDL y el Hadley, ¿no?
Pues sí, las variaciones más considerables se dan en la precipitación. La actualización sucesiva con nuevos datos y metodología. Ya les había comentado, pues cuando salga la sexta comunicación nacional, pues en automático estos datos van a perder su validez y será obvio que se requiera actualizar la información, ¿no? Las metodologías cambian y por lo tanto los resultados también van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, tomarlo como lo que es una proyección, no un pronóstico. ¿Sí? Sí, gracias.